creo que este Congreso está tomando la decisión de legislar en materia penal de manera acelerada y por pura relación de coyuntura. Y creo que los legisladores no deben legislar por coyuntura, sino deben legislar en base a un análisis de la realidad, de lo que está pasando hoy y de lo que podría pasar en el futuro. Señor Presidente, en el inciso 1 del artículo 316 se incorpora, por ejemplo, el artículo 175, actos contra el pudor, que van de 3 a 5 años, y que en la versión agravada podrían ser la acción de una apología de actos contra el pudor superior a la sentencia que tenga el que ha cometido el delito. Lo mismo podría ocurrir en el caso de proxenetismo, lo mismo en el caso de conducción en estado de ebriedad, donde una pena es de 6 meses a 2 años y si después vemos al final la pena terminaría siendo incluso superior. Lo que la verdad, señor Presidente, me parece sinceramente no tiene razón de ser. Terminaríamos cayendo en una regulación en el caso penal. Y luego tengo una preocupación, señor Presidente. Esto dice el artículo 316 propuesto por el equipo, que la apología del delito en el inciso 1 podría tener una sentencia de 2/3 del máximo señalado del delito del que se trata el artículo mencionado. Es decir, si yo hiciera apología de un secuestro agravado, ¿no es cierto?, que tiene una sentencia de 25 años, porque no sucedió el secuestro agravado, yo tendría una sentencia de 2/3. Pero si esa exaltación que hiciera de una persona que ha cometido secuestro agravado, por ejemplo, el señor Fujimori, si yo hiciera una exaltación del señor Fujimori que ha cometido un delito de secuestro agravado, tengo una posibilidad de tener por apología 2/3 de la pena del delincuente, es decir, del señor Fujimori. Y si estoy en el supuesto número 4, que si yo hago esta exaltación utilizando medios de tecnología de información o comunicación, es decir, Twitter o Facebook, pueden añadirle 1/3 más de la pena. Es decir, por hacer la exaltación de un delito como secuestro agravado, que supondría tener 25 años como pena máxima, podría terminar teniendo una pena máxima de 25 años en sentencia, señor Presidente. Creo que esto no es lo que nos va a ayudar a resolver un problema de fondo que tenemos en el país, que tiene que ver con la manera en la que enfrentamos la legitimación de los delitos, en la que enfrentamos la legitimación de los delitos como el terrorismo, los delitos como el secuestro agravado, los delitos como los crímenes de lesa humanidad. Eso, señor Presidente, se tiene que combatir, por supuesto que sí, y no podemos nunca más volver a repetir la historia, pero no en la lógica de una sobreregulación penal que en el fondo termine mermando mínimos de libertades que creo cualquier tribunal podría revisar y realmente decir que este proyecto de apología terminaría violando los principios básicos tanto de mínimos legales como también de principios básicos de libertades, señor Presidente. Y quiero añadir además que entre que tuvimos el debate en la sesión pasada y ahora se han sucedido 2 hechos que me parecen graves. Uno primero es que la policía, después de la presión que existió sobre la marcha de Moadet, hizo un acto absolutamente arbitrario, contrario a la Constitución, que fue poner casi 100 policías en el local de Patria Roja. Patria Roja es un partido, señor Presidente, comunista, que trabaja en la vida pública activa del país desde hace muchísimo tiempo, que no es una organización terrorista, que tiene un conjunto de símbolos que forman parte de organizaciones comunistas en el mundo entero, que hoy forman parte de la legalidad, que son parte de la vida democrática y que no se ha existido una acción de represión pretendiendo asimilar a la izquierda, a los partidos comunistas con la acción terrorista, cosa que no se puede permitir. Y el día de ayer también algunos congresistas han pretendido vincular a los celos de libertad con apología al terrorismo en algo que sinceramente, señor Presidente, creo forma parte de una campaña de estigmatización que no se puede permitir. Así que adelante mi voto de